tema que nos correspondió es la difracción de rayos X, más conocido como RX. Junto a mi compañero Edwin Felipe Oviedo, en quien les habla Juan Diego Vela, les vamos a exponer este tema. El principio físico-químico. Este principio implica la interacción entre los rayos X y la estructura cristalina de un material. Esta interacción permite obtener información clave sobre la composición química y la disposición atómica de un material. A través de esta técnica es posible conocer la composición química y estructura cristalina para identificar las fases presentes en el material y determinar la distribución de los elementos. Los tipos de materiales se clasifican en tres tipos principales, que son los materiales cristalinos, que tienen una estructura ordenada y repetitiva en toda su extensión. Como ejemplo tenemos los metales, los cristales iónicos y cristales covalentes, como lo podemos observar en la primera imagen. El segundo material es el material amorfo, que no poseen un orden específico en su estructura, como el vidrio y ciertos plásticos. El tercero sería el material semicristalinos, que combinan regiones ordenadas, cristalinas, y las desordenadas, que se llaman amorfos, que presentan características de ambos tipos. Bueno, los sólidos que se pueden estudiar con difracción de rayos X son los sólidos cristalinos. Estos sólidos cristalinos en los átomos, iones o moléculas se acomodan de una manera ordenada. Esto hace que se genere un patrón geométrico repetitivo de largo avance que se llama la red cristalina. En la imagen tenemos un ejemplo de una red cristalina, donde cada punto representa un átomo, ion, molécula o grupo de átomos. Como podemos observar, acá hay un átomo y se está en cada esquina y formaría un ejemplo de una red cristalina. Como sistemas cristalinos, estas son las redes que todos los sólidos cristalinos pueden describirse en 7 términos, como son el primero, que sería el cúbico, tetragonal, el tercero ortorrómbico, cuarto romboédrico, el quinto hexagonal, sexto monoclínico y el séptimo sería triclínico. Bueno, las 14 redes de Bravey. Existen 14 redes cristalinas asociadas a los 7 sistemas cristalinos que nombró mi compañero. Y cualquier sólido cristalino puede ser representado por alguna de estas 14 redes de Bravey. Entonces, tenemos los 7 sistemas cristalinos, como son el triclínico, y donde tenemos las redes de Bravey que pueden ser simples. ¿Qué quiere decir esto? Que una red de Bravey simple donde sus átomos se encuentran en sus esquinas de una figura geométrica, como lo podemos observar acá, en este caso sería un cubo, y los átomos se encuentran solo en sus esquinas. Ya en los monoclínicos podemos observar un sistema simple y un sistema centrado en el volumen. ¿Qué quiere decir centrado en el volumen? Que aparte de tener sus átomos que forman la figura geométrica en sus esquinas, también tenemos un átomo en el centro de esta figura. Por eso se llama en el volumen. En el ortorrómbico ya podemos encontrar 4 sistemas, que sería el simple, centrado en el volumen. Aquí ya va centrado en la base, que quiere decir que pues esta figura tiene dos bases, en la parte superior y en la parte inferior, y donde el átomo estaría en la mitad de estas bases, y centrado en sus caras, que ya podemos observar que los átomos, aparte de estar en las esquinas formando la figura geométrica, lo encontramos en la cara izquierda, en la cara derecha, en la del fondo y en la primera cara, en la frontal. Y estas son las 14 redes de Bravais que podemos encontrar para estos 7 sistemas cristalinos. Acá podemos ver el hexagonal, cómo se formaría, y es simple, el cúbico, el trigonal y el tetragonal. Acá podemos observar ejemplos de sistemas cristalinos que adoptan algunos elementos metálicos a 25 grados centígrados. Entonces, en su estructura cristalina podemos observar un hexagonal compacto, y esta figura la suelen obtener los elementos como son el berilio, el cadmio, el cobalto, el magnesio, el titanio y el zinc. Aquí podemos observar una figura, una estructura cristalina cúbica centrada en las caras,
en cada una de sus caras, como se puede observar los átomos, y los elementos serían, que en los que se encuentra serían la plata, el aluminio, el oro, eh, calcio, cobre, níquel, entre otros. Eh, una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, donde está el otro átomo en la mitad de la figura geométrica. En esto encontramos elementos como el bario, el cromo, hierro y algunos alcalinos. Y una cúbica simple donde encontramos solo los átomos que forman la figura geométrica, podemos encontrar elementos como el polonio. ¿Qué información aporta el DRX? Esta técnica proporciona información detallada sobre la estructura cristalina de los materiales, lo que es esencial para su caracterización. Esta permite la identificación de fases cristalinas, determinar distancias interatómicas y la estructura cristalina, medir el tamaño de cristalitas y evaluar tensiones y deformaciones dentro del material. Esto es útil para detectar defectos en una estructura. Bueno, ¿qué es la difracción de rayos X? Eh, la ecuación de Bragg indica que a qué ángulos hay interferencia constructiva de ondas. Entonces, ¿qué quiere decir la difracción de rayos X? Es la relación entre la longitud de onda de los rayos X y el ángulo de difracción. Hay que recordar que estos rayos X es una radiación monocromática. Entonces, lo que podemos observar acá, estos son unos planos equivalentes que suelen ser las distancias que hay entre los átomos cuando se forman estas figuras geométricas. Entonces, se hace incidir sobre estos planos equivalentes los rayos X, y para que exista una difracción de rayos X, la onda reflejada debe salir en el mismo ángulo teta, como se observa acá, en el mismo ángulo teta, y, y- y debe haber intensidad de radiación. Entonces, se hace, eh, se realiza, se hace incidir los rayos X, y la onda reflejada debe salir en el mismo ángulo en el que entró la primera onda, y así existe la difracción de rayos X en estos elementos. Aquí podemos ver la ecuación de Bragg, que quiere decir la longitud de onda es igual a PQ más QR, que despejando pues tenemos longitud de onda que es igual a dos veces PQ, porque es la misma distancia que QR. Y aquí lo que tenemos que hacer pues ya es con trigonometría, se despeja el seno de teta, y ya llegamos a la ecuación de Bragg, que sería la longitud de onda es igual a dos veces d por el seno de teta. Y esta es la difracción de rayos X. El resultado esperado de una difracción de rayos X se llama difractograma. En estos ángulos aparece un pico de difracción. Entonces, eh, un difractograma es la intensidad reflejada, que es esta parte, en función del ángulo de incidencia o ángulo de difracción. Entonces, como podemos observar, aquí hay diferentes ángulos que están siendo sometidos en el hierro. Entonces, la radiación de rayos X en el hierro, y para que exista una radiación de rayos X, se ve reflejada en estos puntos donde se cumple la ecuación de Bragg. O sea, quiere decir que en este punto, a los 45 grados, por ejemplo, la intensidad de onda de rayos X que es introducida es la misma que sale reflejada en los planos equivalentes, y por eso hay una intensidad y se ven reflejadas en estos picos. Podemos observar que en el hierro se refleja en tres veces, a los 45, a los 65 grados y aproximadamente a los 83 grados. Existe difracción de rayos X para el hierro. Y de esta manera se leen pues la difractación de rayos X y los difractogramas. Bueno, este equipo está constituido por varias partes. Una de ellas es el tubo de rayos X, que es una ampolla al vacío donde se encuentran el anodo, el electrodo positivo y el cátodo, que es el electrodo negativo. También está el filamento de tungsteno,
el que está situado en el cátodo, que genera electrones que son acelerados por una diferencia de potencial de 45.000 voltios hacia el anodo. También está el anodo de cobre, que son los electrones que impactan en el anodo de cobre, generando rayos X y rayos de fondo. La siguiente parte sería la ventana de berilio, que esta permite el paso de los rayos X y evita los rayos de fondo debido al bajo número atómico del berilio. Como último de este equipo tenemos el enfriamiento, que es el equipo que tiene una entrada y salida de agua para mantener la temperatura del sistema. Y este sería el funcionamiento del equipo. En esta parte se puede observar cómo se producen, que aparte del filamento es el que produce los electrones y chocan contra el filamento de tungsteno, generando los rayos X en diferentes direcciones. Em, Cabe resaltar que pues esta difracción de rayos X se produce generalmente en los ánodos que son siempre metales, los elementos metálicos de la tabla periódica. Algunas condiciones experimentales para esto de los equipos y parámetros de medición es la longitud de onda de rayos X que genera entre 0.5 y 2.5, que esto deben ser seleccionados cuidadosamente para adaptarse al tamaño de la red cristalina del material que vamos a estudiar. El rango del barrido determina los picos observables para una caracterización general que se pueden utilizar en diferentes rangos entre 5 grados y 90 grados, aunque algunos estudios específicos requieren rangos menores o mayores. Esto varía. La velocidad del equipo que mide cada ángulo en el barrido afecta la resolución del patrón de difracción, que son velocidades más lentas que permiten obtener datos a mayor precisión, aunque aumenta el tiempo del análisis. La muestra debe estar en polvo o tener un grosor uniforme si es sólida para asegurar que los rayos X interactúen uniformemente. Otra parte es calibrar los equipos, que esto ya es importante para evitar errores sistemáticos que implican la verificación y para ayudar a ajustar la fuente de rayos X. Ya como en la parte final, tenemos acá nuestro artículo que hace referencia a un análisis químico elemental y de fases por medio de PIXE, que se refiere a la espectroscopía de emisión de rayos X, el DSC, que es la calorimetría diferencial de barrido, el TGA, que es el análisis termogravimétrico, y la difracción de rayos X en MTA Angelus y un cemento Portland blanco. En la parte superior encontramos pues los autores del artículo y pues nos dice que el mineral trióxido agregado MTA es un cemento usado principalmente para sellar perforaciones en órganos dentales debido a que a que se endurece en presencia de humedad. Está compuesto por cemento Portland y trióxido de bismuto. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Analizar y comparar por medio del PIXC, DSC, TGA y DRX la composición química elemental y de fases del cemento de mineral trióxido agregado, Angelus y de un cemento Portland blanco. Pues bueno, nosotros acá en este artículo nos basamos en los resultados solo de la difracción de rayos X, que es lo que nos interesa. En esta se identificaron tres fases cristalinas en ambos cementos. Silicato dicálcico, que hace referencia a que se desarrolla resistencia lentamente y contribuye a la durabilidad a largo plazo del cemento. El silicato tricálcico es el responsable de la ganancia de resistencia inicial en el concreto y el aluminato tricálcico este nos ayuda a tener una hidratación rápida del concreto. En el análisis de las fases cristalinas, bueno, la difracción de rayos X por el método de polvos fue realizada en un difragmómetro que podemos observar, en el cual tenemos la radiación de cobre que, esto hace referencia a la fuente de radiación utilizada en el análisis de de los rayos X de cobre. Y, y la longitud del ángulo igual a 1.5405 Armstrong, es la longitud de onda de la radiación de cobre medida en Armstrongs.
Los datos fueron obtenidos a partir del ángulo de incidencia de 8 a 80 grados. Posteriormente, los difractogramas obtenidos y de acuerdo con el análisis elemental fueron comparados con las bases de datos de PDF para encontrar el grupo de picos que coincidieran entre los datos experimentales y alguna fase conocida dentro del ICDD. Estos son bases de datos utilizadas en el análisis de materiales mediante la difracción de rayos X. Y ya por último, pues aquí podemos observar nuestro difractograma, donde podemos encontrar algunos picos, pues que nos hacen algunos picos donde hay difracción de rayos X de estos elementos del cemento. Y pues eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias.